Buenos días, soy Rafael Salgado, tengo 35 años, soy ingeniero químico ambiental y actualmente me encuentro en Bélgica estudiando una maestría en medio ambiente, desarrollo y sociedad. Voy a dar testimonio sobre el caso del Colegio Héctor de Cárdenas, el caso del director Juan Borea Odría. Bueno, yo fui un estudiante del Héctor de Cárdenas, toda mi etapa escolar la realicé en el Héctor de Cárdenas. Esto gracias a que en el año 93, después de la tortura y asesinato de mi padre, el colegio decidiera otorgarme una beca porque mi familia ya no tenía los medios económicos para poder mantenerme estudiando en ese colegio, ¿no? 2 años después de este hecho, en el año 1995, yo entro a secundaria, ¿no? Y desde que ingreso, Juan se acercó a mí, ¿no? Él sabía de lo sucedido con mi padre, él sabía de mis problemas económicos, él sabía de los problemas familiares que atravesaba, ¿no? Y él sabía también que de eso yo no hablaba, que yo no contaba nada de lo que había vivido o estaba viviendo en mi vida, ¿no? Sabía entonces de mis problemas y sabía de mi silencio y se aprovechó. Al poco tiempo, él empezó a usarme para su placer, ¿no? En mi caso, estos episodios no sucedieron una o dos veces, ¿no? Esto fue habitual entre los años 95 a 97, es decir, desde el primer año de secundaria hasta el tercer año, ¿no? Y él siempre pues, se acercaba y te decía que si tú cometías una falta o algo, que en vez de amonestarte o suspenderte, que eran las cosas que se hacían en el colegio, él te ofrecía hacerte otro tipo de castigo para que todo pasara más tranquilamente, ¿no? En mi caso el problema empezó cuando yo llegaba muy tarde porque vivía muy lejos, entonces acumulaba muchas tardanzas y él me dijo que en vez de suspenderme y no ir a clases y todos los problemas que eso podía ocasionar en mi casa, que me hacía este castiguito, ¿no? Y bueno, yo por miedo acepté, ¿no? Este castiguito se sucedían de diversas formas, ¿no? Una de las formas era que él te pedía tu pie y te sacaba el zapato, te sacaba la media y ponía tu pie entre sus muslos, muy cerca de sus genitales, y, y empezaba a hacerte con la mano cosquillas en la planta del pie y bueno, inevitablemente uno se mueve y eso entraba más en contacto con sus genitales y en ese instante tú podías verlo, ¿no? Porque él te sentaba frente a él, ¿no? Él se sentaba y tú te sentabas frente a él y tú estabas observando cómo él empezaba a hacerlo de manera más rápida, más intensa, cómo él se ponía rojo, cómo se mordía los labios, cómo se iba para atrás, ¿no? Hasta que después de un rato él como que llegaba al clímax, esto lo entendí tiempo después, y paraba, ¿no? Y cuando paraba, pues se levantaba, se acomodaba el pantalón y te decía qué te podías ir, ¿no? Tú te ponías la media y te ibas, ¿no? Esto no era la única forma en que lo hacía, otra forma que a mí me tocó vivir fue, por ejemplo, que él te ponía de espaldas a él, de tal forma que se recostaba en ti, o sea, tu espalda hacia él, y me cogía del cuello de una forma en que yo no me podía mover y ya pegado a él, él comenzaba a hacerme como hincones, cosquillas en las costillas, de tal forma que también yo me empezaba a mover y yo ahí no lo podía ver, no podía ver cómo él, cómo era su cara, qué hacía, no sé qué, pero sí podía sentir cómo eso iba con mayor intensidad hasta en algún momento en que él otra vez paraba y se acomodaba y te decía que te podías retirar, ¿no? Yo en ese periodo nunca dije nada, nunca le conté a nadie, ¿no? Y hubieron muchas razones que he ido analizando, ¿no? Después con el tiempo, por qué no dije nada, ¿no? Definitivamente me lo han preguntado muchas veces también. Y yo creo que la primera razón es que realmente yo no podía dimensionar la gravedad de lo que estaba viviendo, ¿no? Pasaron muchos años para que yo me pudiera dar cuenta que lo que él estaba haciendo conmigo era usarme para su placer, ¿no? O sea, era violentarme sexualmente, tocándome indebidamente, y frente a lo cual yo
no sabía cómo reaccionar, ¿no? Y era difícil de procesar porque siendo niño y con una persona, porque era niño y con una persona como Juan que estaba ayudándome para estar en el colegio, que me brindaba alimentos cuando me faltaba, ¿no? Que quiso ser como cumplir una figura paternal, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿cómo manejas eso, ¿no? Que alguien que se ha acercado a ti con buenas intenciones, te das cuenta después, termine usándose, u- aprovechándose de esa situación que yo vivía para usarme para su placer, ¿no? Lo segundo es que Juan era una persona intimidante, ¿no? Juan era el director del colegio Héctor de Cárdenas, era una persona muy reconocida por su calidad de pedagogo, por todos sus conocimientos, ¿no? El Ministerio de Educación lo premió con el más alto rango para un pedagogo, que es las palmas magisteriales, ¿no? Todos los padres, madres y todos vivían admirados de él y mi familia no era diferente, ¿no? Y además estábamos muy agradecidos de que yo pudiera estudiar en su colegio, ¿no? Ese es como el lado público, ¿no? Muy conocido de él, pero también en la vida cotidiana, Juan era una persona muy prepotente y violenta, ¿no? Nos gritaba todo el tiempo a todos y si tú cometías algún error o alguna cosa que no debía hacerse, él te iba a gritar y no solo gritar, sino que te ridiculizaba. Siempre usaba frases que te dejaban en ridículo, de lo cual después como niños y niñas todos se reían, se burlaban. A mí eso me pasó varias veces, ¿no? Siempre tenía miedo de que él me gritara y me dejara en ridículo en público, ¿no? Pero no era solo eso, incluso Juan era violento físicamente cuando íbamos a entrenar algún deporte y él se molestaba porque no hacías las cosas como él creía, podía llegar hasta patearte o cogerte del polo y zamaquearte. Yo vi eso, a mí no me pasó directamente, pero he visto a muchos compañeros que les sucedió, ¿no? Y el problema es que tú no veías a ningún padre o madre, a ningún profesor o profesora que lo afrontara, que le dijera que eso estaba mal, que ese tipo de violencias no podían darse y entonces no teníamos la posibilidad de enfrentarnos nosotros, éramos niños, ¿no? Desde 11 12 años hasta los 15 16 que vivíamos cotidianamente y que nuestra forma de reaccionar en realidad fue hacer bromas, burlarnos de ese tema. Nosotros le decíamos a los alumnos como en broma, oye, te voy a hacer, si sigues haciendo eso te voy a hacer el castiguito, o imitábamos su voz y todo eso, ¿no? Yo no sé cómo después de tantas bromas y todo eso que era diario, ningún profesor, profesora se dio cuenta o las escuchó y si las escuchó no pudo pensar que algo grave estaba pasando, ¿no? Y bueno, finalmente, como he venido diciendo, Juan conocía de mi situación económica, Juan conocía de los problemas que tenía y desde el inicio ofreció apoyarme, ¿no? Entonces yo cada vez que me quedaba sin plata porque me gastaba para comer lo que me daban en pasaje, él iba y le pedía que me diera por favor un sol o algo de comer y Juan siempre estaba dispuesto a dármelo. Además a mi mamá le dio muchos trabajos eventuales, algunos para poder pagar el colegio porque mi rendimiento académico bajó mucho, entonces ya no tenía el 100% de becas, sino solo el 90%, entonces había que pagar el 10% y como no teníamos el dinero para hacer eso, Juan le ofrecía algunos trabajos que le permitieran pagar, ¿no? Entonces eso fue creando en mi familia y en mí un sentimiento de agradecimiento, ¿no? Era gracias a Juan que yo podía estudiar ahí, que mal que bien tenía algo para salir adelante, mi mamá totalmente agradecida porque yo estudiaba y a veces trabajitos, entonces todo eso generó, como digo, un sentimiento de agradecimiento que fue quizás lo más difícil de romper para lograr 20 años después denunciarlo, ¿no? O sea, cuando logré romper ese sentimiento, cuando logré acabar y decirme, oye, no hay nada que justifique que él te haya usado para su placer, que te haya violentado sexualmente, que te haya tocado indebidamente, cuando logré hacer eso es que logré denunciar, ¿no? Como decía, yo no sé realmente si alguien, algún profesor o profesora se dio cuenta de que esto estaba pasando. No era raro que Juan se encerrara en alguna aula, en su secretaría, en su oficina, con alguno de nosotros, con los niños, ¿no? Era más bien típico y común en un colegio como el Héctor de Carnas, en donde el proyecto educativo se basaba en saber
cuál era el contexto de cada alumno, ¿no? Cuál era su situación familiar, si estaba comiendo bien, si tenía problemas psicológicos, qué sé yo, y eso en función de saber, eh, o sea, para poder entender por qué tenía problemas educativos, cómo podían ayudarnos a mejorar, a aprender mejor y todo eso, ¿no? Yo creo que eso no está mal, creo que eso es súper importante, saber el contexto del alumno, ¿no? Su contexto familiar, su contexto en el barrio, sus amistades, ¿no? El problema es no tener mecanismos para poder mecanismos de control que te permitan que eso sea siempre seguro, ¿no? Sobre todo, y lo demuestran casos como el de Héctor, teniendo una persona que, aprovechándose de ese contexto, le realizó este abuso sexual, estos tocamientos inhibidos a mucha gente, como se ha visto, ¿no? Yo no sé todas las dimensiones del, de las afectaciones, todos los impactos negativos que eso ha tenido en mi vida, ¿no? Pero puedo citar algunos, definitivamente, y que he ido comprendiendo a partir de los tratamientos psicológicos que he recibido cuando logré denunciar y hacer público esto que viví, ¿no? O sea, es algo que sigo elaborando, pero definitivamente a nivel de mi vida personal, de mi sexualidad, eso definitivamente ha afectado y durante muchos años no la viví para nada bien. Es como sentir que quieres eso, pero no te quieres que acabe rápido. Es difícil manejarlo y creo que es algo que hay que seguir afrontando, ¿no? En segundo lugar, a mí me cuesta mucho lidiar con personas como Juan y en general con la gente. Vivo pensando que, que tengo que conocerlos bien, que tengo que saber por qué me tratan de una forma o de otra. Es como que estuviera previniéndome todo el tiempo de que me pudieran traicionar, de que me pudieran hacer algo, ¿no? Vivo constantemente pensando que algo va a pasar, que algo malo va a pasar y que hay que estar preparado, ¿no? Es como una actitud de vigilancia todo el tiempo, ¿no? Creo que definitivamente cuando hay situaciones de violencia, de prepotencia, ¿no? Estas características como las de Juan, yo me nublo, ¿no? Me cuesta mucho enfrentarlos, me cuesta mucho encararlos y muchas veces lo que hago es retirarme, ¿no? Y eso me genera mucha frustración y ansiedad porque siento que no es correcto, que no es justo y que debería decir algo, que debería poder hacer algo, pero muchas veces no puedo, ¿no? O sea, definitivamente eso me nubla, ¿no? Finalmente yo siento que con nuestras denuncias hemos logrado muchas cosas, ¿no? Principalmente una a nivel personal, ¿no? Creo que todos y cada uno de los que hemos logrado alzar la voz, los que hemos roto el silencio y los que hemos denunciado, hemos logrado quitarnos un poco el peso de encima, ¿no? Vivir con esa vergüenza de que nos pasó algo que no podemos contar, que no podemos manejar porque sientes que fue tu culpa o no, eres niño, no te sabes explicar realmente por qué te tocó vivir eso y entonces vives con eso, ¿no? Con una incomprensión de lo que tú has vivido y de los impactos. Eso yo creo que logramos cortarlo a la hora de denunciar y ahora nos toca mirar para atrás eh, para poder entendernos y mejorar, ¿no? Eso a nivel personal ha sido bastante importante, creo, para cada uno de nosotros, para mí en todo caso. Lo segundo es que yo creo que se ha logrado una mínima condena social a Juan y hemos logrado evitar que él siga dando clases y esté cerca de niños y por ende que pueda ocasionarle esta violencia sexual a más niños, ¿no? Creo que le hayan quitado las palmas magisteriales y todo lo que le ha sucedido después es un logro de esta valentía que hemos tenido al denunciar, ¿no? Y hemos logrado hacer una denuncia penal, ¿no? El tema ahí es que ya no depende solo de nosotros lo que se vaya a lograr, ¿no? La legislación peruana y todo lo que la sociedad que tenemos puede finalmente ocasionar que el caso prescriba y que siga en la impunidad. Y lo que es peor, que le siga sucediendo a más niños y niñas en este país, ¿no? Entonces yo creo que ya lo que se pueda lograr depende justamente del Poder Judicial, de que
el Poder Judicial cumpla su rol y juzgue y ordene una investigación, ¿no? Para pues, que le caiga todo el peso de la ley a una persona como Juan Borea Odría. Y creo que lo que está sucediendo ahorita en el Congreso con esta comisión y todo lo que pueda salir de ella es justamente lograr que no prescriban estos casos, porque a las personas que hemos sufrido esto nos cuesta mucho lograr denunciar. A mí me costó 20 años poder alzar la voz. Y definitivamente lograr que no sucedan más casos, ¿no? El hecho no es solo castigar, sino el hecho es prevenir. Y esta prevención depende de los poderes del Estado y de una sociedad, ¿no? Bueno, eso sería mi testimonio y muchas gracias por esta oportunidad.